Ejercicio Java número 226. Nos han solicitado que utilicemos el componente JFileChooser para seleccionar un archivo. Ya hemos creado la clase de demostración selección archivo y vamos a empezar indicando que esta clase hereda de JFrame. Muy bien. Agregaremos un campo Serial Version UID. Esto lo provee NetBeans. Creemos un constructor. Utilizamos un constructor sin argumentos. Así está bien. En el cuerpo de implementación de este método, de este constructor concretamente, vamos a establecer en primer lugar el título de la ventana. Uso JFileChooser, punto y coma. Establecemos como layout un objeto FlowLayout, set layout new FlowLayout. Utilizamos aquí el constructor por defecto para la clase FlowLayout. Creamos un botón. Desde ese botón el usuario va a dar clic y va a aparecer el diálogo de selección del archivo. Entonces decimos JButton. Importamos la clase desde javax.swing. La variable se puede llamar seleccionar archivo. New JButton. Y podemos colocar como texto seleccionar archivo. 3 puntos suspensivos, punto y coma. Podemos crear un filtro para el diálogo. Este filtro se crea con la clase JFileFilter. Agregamos el botón al layout add btn seleccionar archivo. Ok. Creemos el objeto JFileChooser. Lo llamamos JFileChooser. Importamos la clase JFC selector archivo new JFileChooser, punto y coma. Una vez creado este objeto, estableceremos un action listener para el botón btn add action listener y utilizamos aquí una expresión lambda action event. Importamos esa clase, llamamos a la variable de evento sencillamente e, y aquí dentro del cuerpo de la expresión lambda realizaremos el proceso de lanzar el JFileChooser. Cuando mostramos el diálogo y el usuario selecciona un archivo, debemos especificar qué tipo de operación realizó el usuario, si descartó el diálogo o si en sí seleccionó uno o más archivos. Entonces creamos una variable de tipo entero y la podemos llamar resultado. Esa variable va a contener el resultado de la invocación del método showOpenDialog. Nos indica que debemos pasar como argumento el componente padre, que va a ser la clase selección archivo. Esa clase es de tipo JFrame. ¿Vale? Podemos validar si efectivamente el usuario hizo clic en OK a la hora de seleccionar los archivos. Decimos resultado es igual. Desde la clase JFileChooser usamos la constante approveOption. Es decir, que el usuario efectivamente seleccionó elementos y luego dio clic en OK o en aceptar. Dentro de el cuerpo de if, si se pasa la condición, mostraremos el nombre del archivo que se seleccionó. Decimos file, archivo. Entonces, ¿qué vamos a guardar en esa variable? Antes importamos file y luego decimos jfc selector archivo punto get selected file.
nos retorna una instancia de tipo file. Entonces ya podemos, por ejemplo, podríamos mostrar el resultado en consola, pero si estamos construyendo una interfaz gráfica, hagamos esto por el JOption pane. Decimos show message dialog. El componente padre será la clase selección archivo. Usted seleccionó el archivo y le concatenamos aquí archivo.getName. Eso sería todo. Ok. En caso contrario, es decir, si el usuario no seleccionó nada, también le informamos que no hizo ninguna selección, utilizando nuevamente show message dialog. Simplemente mostramos este mensaje: no se seleccionó ningún archivo. Creemos el punto de entrada a la aplicación public static void main. Creamos una instancia de selección archivo, llamamos a esa variable ventana. Aquí creamos la instancia sin ningún argumento, es el constructor por defecto. Y ahora, utilizando Swing Utilities, invocaremos invokeLambda. Utilizamos aquí también una expresión lambda para que el código quede más compacto. Recordemos que el método invokeLambda ayuda a que esta ventana se cargue en un hilo especializado para interfaces gráficas, el Event Dispatching Thread o EDT. Invocamos sobre el objeto selección archivo el método setVisible con true. Ya está. Creo que ya podemos lanzar la aplicación. Guardamos Shift F6. Nos falta establecer algunas propiedades para la ventana porque no se está mostrando nada. Solamente muestra cuando se maximiza, pero no es la idea. Después de este bloque de Add Action Listener, podemos establecer algunas propiedades extra para el formulario. Indicamos con setDefaultCloseOperation que una vez el usuario cierre la ventana, también finalice la aplicación, que automáticamente se lleve a cabo esa tarea. Invocamos también pack para organizar la interfaz y luego el tamaño. Establecemos el tamaño, usamos la versión sobrecargada, la que recibe dos argumentos de tipo entero. Indicamos que sea de 300 por 200 esa interfaz. Podemos ejecutar Shift F6. Ahora sí, coloquemos la ventana por aquí, demos clic aquí en el botón seleccionar archivo y desde aquí podemos seleccionar uno de estos archivos que están en la carpeta Documents, conjuntos.java. Damos clic en Open y nos muestra el diálogo que nos indica con este texto lo siguiente: usted seleccionó el archivo conjuntos.java, pero ¿qué pasa si se abre el diálogo y no se da clic en Open sino en cancelar? Nos muestra no se seleccionó ningún archivo. Vamos a arreglar ese texto, pero hasta aquí la interfaz quedó bien. No se seleccionó ningún archivo, ¿vale? Hemos llegado al final de este ejercicio Java y aprendimos a utilizar la clase JFileChooser para crear un diálogo de selección de archivo. Muy bien, hasta la próxima.